Una de las emociones más primarias que podemos experimentar es el miedo. Nos protege, nos mantiene a salvo, pero también puede paralizarnos e impedirnos vivir con libertad. ¿Cómo podemos controlarlo? Si es que se puede. De eso vamos a platicar en este episodio de Sensei, Reflexiones sobre la Experiencia, un capítulo dedicado al miedo. Bienvenidos al tercer episodio de Sensei, Reflexiones sobre la Experiencia. Y hoy vamos a comenzar este episodio. Voy a comenzar preguntándole a Jorge. Jorge, ¿a qué le tienes miedo? Híjole, Sensei, me agarraste en curva completamente. Hay muchas cosas a las que les temo, aunque particularmente yo creo que sería el fracaso, a quedar en ridículo frente a las personas a las que pretendo cumplir expectativas. Eso yo creo que es mi trabajo, a mi familia, principalmente es a lo que temo más. ¿Cómo quedar mal a las personas o quedar expuesto? Quedar expuesto negativamente, ¿sabes? Cuando hay alguien que pone una expectativa sobre mí, siempre me esmero mucho en cumplirla, sobre todo en el tema de lo profesional. Yo creo que a mí me define mucho lo que hago. Es una parte muy importante de mi vida. Y cuando un cliente obtiene lo que esperaba o supera sus expectativas, me siento reivindicado. Entonces, de alguna manera, como no obtener ese resultado me hace perder la identidad, ¿no? ¿Quién soy? Ok. Entonces, eso es lo que me da pánico, ¿no? ¿Has analizado de dónde viene, Jorge, Sí, la sí. raíz? Tengo una idea, una noción, ¿no? Muchos de los miedos se generan en la infancia, es lo que he aprendido en terapia. Y, por ejemplo, yo en la escuela, particularmente en la secundaria, eh, pues era muy problemático. Me metía en muchos problemas y llamaban a mis papás constantemente. Entonces recuerdo muy bien el momento en el que mi papá venía saliendo de la reunión con los maestros y la cara que tenía de desaprobación, ¿no? Ok. Nunca fue una persona violenta conmigo, pero sí era duro respecto a su manera de mostrar su desaprobación, ¿no? Ok. Y eso me daba pánico, me daba un terror tremendo. Entonces, creo que de alguna forma está eso extrapolado en Claro. mi vida adulta, ¿no? Ante mis clientes y no cumplir las expectativas. Mira qué bien, porque es súper importante que las personas hagan esa introspección para reconocer la raíz de su miedo, ¿no? Porque definitivamente pues todos tenemos miedo, o sea, todos tenemos miedo de algo. El miedo creo que como seres humanos es algo natural, que nos puso en la posición donde estamos y que nos da en gran medida lo que tenemos como sociedad. Hemos llegado hasta aquí gracias al miedo como humanidad, porque es el miedo una emoción pura de supervivencia. Okay. Construimos armas porque les teníamos miedo a los animales depredadores, construimos refugios porque le teníamos miedo al frío, y todo lo que hemos construido como sociedad ha sido en gran parte gracias al miedo. Entonces el miedo es la oportunidad de descubrir lo que necesitas considerar, ¿no? Como, por ejemplo, a partir de que sentimos miedo, como decías tú, de los depredadores, construimos armas. Si hoy en día sentimos miedo, por ejemplo, de que, no sé, una relación termine, eso te da oportunidad de ver qué podrías hacer para anticiparte a ese resultado, quizá, ¿no? Sí, la verdad es que eh, el miedo es positivo, pero hasta que llega a un nivel, porque cuando pasa de ese nivel es cuando comienza a ser un miedo que yo llamo un miedo paralizante, Okay. donde en lugar de ponerte en acción, ponerte a actuar, hace todo lo contrario. Te hace entrar en shock, te impide actuar. El miedo como tal, si lo analizamos en su estado más puro, esta emoción del miedo, de sentir miedo de que algo malo me suceda, de sentir alguna especie de dolor, ¿qué es lo que hace que activa mi sistema nervioso central? Uh-huh. Lo activa para tomar decisiones, para actuar, ¿no? Visto desde la psicología, lo que nos dice es que cuando tú tienes un miedo atraviesas por ciertas fases, ¿no?
lo primero que pasa en estas fases cuando tienes miedo es lo piensas, lo interiorizas, ¿no? O sea, va a pasar esto, lo metes a tu cabeza. Inmediatamente se activa tu cerebro y manda a tu sistema nervioso central más flujo sanguíneo, etcétera, más rápido. ¿Para qué? Para activarte. ¿Qué tengo que hacer? Voy a huir, voy a pelear, ahí es cuando se activa. Y hasta ahí es positivo. Empieza a ser negativo cuando la emoción del miedo comienza a controlarte y te impide actuar. Y sucede en el caso de la defensa personal, de la supervivencia callejera, sucede las personas que después de vivir una situación, un altercado, un ataque, tú las entrevistas, preguntas qué pasó, etcétera, y dicen, no pude hacer nada. Mis brazos no respondieron, quise correr, no pude, entré en shock, me paralicé. Ajá. Ese estado de shock también fue por el miedo. Ajá. Entonces, así como el miedo lo pudo haber hecho correr, en ese momento lo paralizó. Y es cuando te digo, el miedo a un punto donde todavía guardo yo el control es sumamente positivo, porque me va a hacer sobrevivir, como lo ha hecho la humanidad. Ok, aquí en este lugar hace frío, entonces pues, tenemos que emigrar en cierta temporada del año hacia allá porque nos da miedo morir congelados. Aquí a tales horas bajan los animales a beber agua, entonces a esas horas yo ya tengo que estar en mi refugio. Ese es el miedo que nos ayuda a superarnos. A sobrevivir. Me gusta la forma en la que lo pones en términos de circunstancias físicas, ¿no? Porque, pues, supongo que por tu entorno de artes marciales, de estar en confrontación física constante, pues es una situación que se vive claro. Pues muy frecuentemente, ¿no? Estás en una pelea y entonces sientes miedo de tu contrincante y eso te pone en alerta para poder reaccionar. Pero ¿qué pasa cuando queremos transpolarlo a otros contextos, como por ejemplo el miedo en mi trabajo, ¿no? Que es algo que de pronto podría pasarme a mí más probablemente que estar en una confrontación claro. física, ¿no? Sí, sí, claro. Miedo a no cumplir con las expectativas de mi cliente, ¿no? A no lograr los objetivos de venta, estas circunstancias. ¿Cómo aquí consideras tú que el miedo pudiera manifestarse? Yo creo que todos tenemos, o sea, incluso creo que por defecto cuando naces y todo, creo que tenemos algunos miedos ya por naturaleza, que nos fueron dados, ¿no? Y miedos que nos implantan, ¿no? Miedos que, pues, mi mamá, mi papá, mi maestro, mi sociedad, mi entorno me va metiendo, ¿no? Y esto es mucho, hay un reflejo directo con la autoestima. Los miedos como los que tú mencionas, ¿no? Miedo al cambio, miedo a decepcionar a alguien, miedo a esto tiene que ver mucho con autoestima. Cuando en los primeros años nuestros papás nos van construyendo autoestima, ¿qué pasa? No sé, te paraste un día a cantar en la fiesta, ¿no? De niño. Y tu papá te dijo, siéntate. No, cantas bien feo. Pues, no, te afecta tu autoestima. Claro. Y entonces uno de tus miedos seguramente va a ser hablar en público, ¿no? O va a ser darte a notar, ¿no? Va a ser uno de tus miedos. Y muchas veces el miedo es como una adicción, ¿no? Porque voy a poner un ejemplo ahí medio en el estado físico, pero muy mental, ¿no? Las personas que le tienen miedo a los elevadores, ¿no? Empieza por una situación, algo detona eso. A lo mejor de niño se subieron y se quedó atorado, hubo un movimiento brusco, algo generó un trauma y le tiene miedo a los elevadores. O incluso de adulto, ¿no? A lo mejor tú eres alguien que siempre usa elevador, ¿no? Pero un día te subiste, el cable se rompió y va para abajo, no te pasó nada, pero todo el miedo que sentiste cuando iba cayendo el elevador, pues te hizo quedar con miedo, con traumatizado. Entonces, ¿qué pasa? Llegas al siguiente día al edificio donde trabajas, ves el elevador y dices, pues nada más son 3 pisos, me los aviento caminando. Y ya caminas, ¿no? Y eso
agranda el miedo. Después llegas a otro edificio y tienes que subir y son 5 y dices, ya subí 3, pues subo 5 caminando. Y lo subes caminando. Y eso te aleja del elevador. Ujú. Aparentemente te aleja de tu miedo, porque ya no sufres ese miedo, pero en realidad lo que haces es alimentar Ok. para cada vez alejarte más del elevador y tener cada vez más miedo, y entonces cada vez pasa de ser un miedo funcional a un miedo disfuncional que se convierte en una fobia. Ok. Es cuando es un miedo disfuncional, porque ya no funciona. O sea, ya yo le tengo miedo a una serpiente. Y es un miedo funcional porque sé que si la agarro, pues probablemente me muerda y me mate. Ujú. Es disfuncional cuando yo digo, ya no voy a salir de mi casa, ¿qué tal si me encuentro una serpiente? Mejor aquí me quedo. Se convierte en un miedo disfuncional. Exacto, porque no puedes vivir en paz, ¿no? Con libertad. Y esa falta de libertad alimenta el miedo. Y entonces vamos a hablar, por ejemplo, de cuáles son los miedos más comunes de las personas. Digo, no implícitamente, pues a lo mejor todos tenemos miedo a las serpientes, ¿no? Porque a lo mejor sabes que Claro, te son va a hacer peligrosas. daño, ¿no? ¿Y qué te hace eso? Pues sobrevivir. Sabes que si tú sales y ves una serpiente afuera de tu casa, pues no la vas a agarrar, ¿no? Porque ese miedo dice, no, me va a morder. Pero ¿cuáles son los miedos más comunes del mundo diario? Es el miedo definitivamente a ser humillado, Ok. ¿no? O sea, el miedo a estar expuesto, ser humillado, el miedo a ser juzgado. Este es el miedo, yo creo que tiene el 99.9% de las personas. Es el miedo a ser juzgado, ¿no? A ser juzgado por los demás, sobre todo por las personas que me importan. Sí. Entonces, yo no hago esto porque mi mamá, ¿qué va a decir? ¿Qué va a pensar? Yo no hago esto porque mi esposa, ¿qué va a pensar? Y ese miedo a ser juzgado es funcional cuando te impide hacer cosas malas, ¿no? Ajá. Ok, pues yo no hago esto porque está mal y voy a ser juzgado mal y la gente lo va a ver como algo mal. Pero cuando te impide hacer cosas que para ti funcionan, que te dan libertad, felicidad y no las haces por el miedo a ser juzgado, ahí ya se convierte en un miedo disfuncional, ¿no? Ahí ya se convierte en algo que ya está afectando tu vida, tu rendimiento, tus acciones diarias. Hay otro miedo que estaba viendo y me metí a analizarlo profundamente, porque no has escuchado, ¿no? Sin miedo al éxito. Exacto, exacto. Porque si hay un miedo al éxito, o sea, analízalo y tú podrás decir, pues, ¿cómo le vas a tener miedo al éxito, no? O sea, ¿cómo le vas a tener miedo a hacer algo y que te salga bien, no? O a querer algo y tenerlo. ¿Cómo le vas a tener miedo a eso? Y en realidad, cuando lo empecé a estudiar, yo pensé que la gente no tenía éxito porque le tenía miedo al fracaso, pero en realidad no tiene éxito porque le tiene miedo al éxito. Y eso los hace fracasar. Fíjate, bien interesante, ¿no? Porque yo mismo quedé asombrado, quedé sorprendido. Yo dije, bueno, pues la mayoría de gente que no logra algo es porque le tiene miedo al fracaso. Sí, claro. Entonces no intenta porque dice, ¿qué tal si fracaso? Ujú. Pero en realidad lo que tiene miedo es al éxito. Porque piensa, ¿cómo va a cambiar mi vida una vez que lo logre? ¿Cómo voy a ser juzgado? ¿Cómo voy a tener más responsabilidades una vez que llegue a esa posición? ¿Cómo tener éxito significa ya negarme a otras cosas, ¿no? Es muy simple, vamos a poner el estado de trabajo. A lo mejor tú quieres ser directivo de una empresa, pero eso a lo mejor implica tener menos tiempo libre. Y conseguir ese éxito significa pues negar ya estas cosas. Negar a lo mejor irme 3 meses de vacaciones con mi familia, a lo mejor ya no voy a poder hacerlo con tanta frecuencia. Y entonces en realidad no le tengo miedo a fracasar, a lo que le tengo miedo es a la posición de éxito. Y eso, en gran medida, va con tu autoestima y con la autorresponsabilidad, ¿no? Porque viene otra cosa con el miedo al éxito y es, no me lo merezco. O sea, en realidad la gente cuando llega a tener un poco de éxito es, ¿y si me lo merezco? O sea, de verdad, yo... No habré caído aquí por casualidad. Sí, no, esto es como una obra de... Y entonces tengo miedo, ¿no? Y entonces voy a hacer consciente o inconscientemente todo para sabotear o todo para no llegar a esa posición. Porque voy a sentir, y este es un sentimiento de culpa. Y ese sentimiento de culpa me va a hacer que yo me pregunte, ¿me lo merezco? ¿No se lo merecía más él? ¿O por qué yo tengo esto? Y esto pasa mucho en el núcleo familiar. ¿Por qué yo sí llegué y mis hermanos no?
Entonces, como me siento culpable, mejor no llego. Ese miedo al éxito es en realidad, creo que mucho más fuerte que el miedo al fracaso. Ujú. Es que es muy difícil encontrar como un equilibrio entre sentirse merecedor de las cosas y no caer como en la soberbia, quizá, ¿no? Porque cuando yo me alejo de ese sentimiento del no merecimiento, por ejemplo, incluso hay un síndrome que he escuchado por ahí, el del impostor, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Y no llegar a ese extremo, pero tampoco llegar al punto en el que no puedas, como decíamos en algún episodio pasado, creer que puedes mejorar, que ya lograste tu límite, ¿no? ¿Cómo podemos encontrar ese equilibrio? ¿Cómo crees que podemos ir por esos dos lados sin caer de uno o del otro? Pues es que ahorita que estamos hablando justamente del miedo, tenemos que ver que todos estos miedos, porque aparte yo creo que tenemos miedos diarios, ¿no? O sea, cada día tenemos un miedo diferente o algo nos da miedo y yo creo que es gran parte de que la sociedad actual, y esto es bien interesante, vive cada vez con más estrés. Por eso muere antes de tiempo que le corresponde, por eso desarrolla enfermedades que no debería tener a los 40 años, muchas cosas. Porque el estrés es mucho y el estrés es mucho porque hay muchas preocupaciones y hay muchas preocupaciones por causas externas, pero también por muchos miedos internos. En un estudio que saca Brian Tracy, precisamente analizan todo lo que le preocupa a la gente. O sea, un grupo de gente lo juntan y empiezan a liberar sus preocupaciones, lo que los estresa, lo que les da miedo. Y descubren que el 93% de las cosas que hoy te preocupan no son ciertas o nunca van a pasar. Sí. El 93%. Del otro 7% analizan que el 4% puede suceder, pero está fuera de tu círculo de influencia. Es decir, a lo mejor yo estoy preocupado ahorita porque se desate una guerra entre tal y tal país y nos afecte. Y es un miedo que puede ser real porque puede pasar, pero no me corresponde. Porque no puedo hacer nada para evitarlo. Claro. Está fuera de mi círculo de influencia. Solamente el 3% restante eran preocupaciones reales y miedo real. O sea, eran situaciones como estoy enfermo o tengo un dolor y siento que puedo tener miedo y tengo miedo de enfermar y tengo miedo de padecer esto, eran reales. Todo lo demás, o sea, casi el 97% eran cosas que no existen, que nunca van a pasar o que están fuera de nuestro círculo de influencia. Y esto es bien importante porque cuando tú lo entiendes así, comienzas a ver las cosas con más razonamiento, ¿no? Tienes un miedo, te paras, lo analizas. La gente que tiene miedo a volar, has visto personas que dicen, Sí, claro. no vuelo, o sea, yo no, jamás, ¿no? Porque lo están viendo de forma irracional, ¿no? Y produce miedo tras miedo tras miedo. O sea, mi primer miedo es entrar al aeropuerto. Mi segundo miedo es estar en la sala de espera. Mi tercer miedo es subirme al avión por la escalerita, ¿no? Sobre todo si es de estas aerolíneas así medias. Oye, y ahí estoy pensando en la emoción que genera eso. O sea, y va en relación seguramente con lo que decías de la adicción, ¿no? O sea, debe haber un químico ahí en tu cuerpo que inconscientemente te dice aliméntalo más, ponte más en esas circunstancias, ¿no? Claro, y luego aparte todo ese estrés que te hace sentir el miedo, te digo, hace que te alejes, pero al mismo tiempo el miedo se hace más grande y eso impide que vueles, vas a volar nunca. Luego te subes al avión y te da miedo que se mueva, que esto, y entonces son muchos, ¿no? Que es un conjunto de cosas. Si tú te sentaras con una persona que le tiene miedo a volar y la hicieras pensar de forma razonable, le dirías, lo más peligroso de volar es cuando sales en tu coche de tu casa al aeropuerto. Porque es mucho más probable que tengas un accidente automovilístico que un accidente aéreo. Eso es verlo con Objetividad. objetividad, ¿no? De forma objetiva, y cuando lo ves de forma objetiva dices, ah, caray, estaba teniendo un miedo que en las probabilidades, pues, a lo mejor no pasa nunca, ¿no? Hablando de este miedo a volar, hicieron un estudio donde las aerolíneas, para animar a la gente a volar, ponían la estadística de accidentes, ¿no? Y era 00, 3 ceros, 4 ceros, 99%. Okay. Pero cuando hicieron el estudio,
se dieron cuenta que la gente prefería que dijera 0, 0, 3 ceros, 1. Aunque era más, la gente no veía el 99 sino el 1 y decía, ay, tengo menos probabilidades de tener un accidente. Entonces es una cosa ahí media mental, un miedo alimentado mentalmente que cada vez te hace alejarte más. Sensei, hablando de todas estas cosas a las que tememos y no existen, parece que nos encanta tener miedo. ¿Por qué? Pues yo creo que no es que nos encante, pero se empieza a volver una adicción, ¿no? Al miedo. Porque en realidad lo que haces es como un efecto placebo, ¿no? Tú en realidad tienes un miedo y te alejas lo más posible de eso. Y luego ya vas limitando tu vida a alejarte de tu miedo, ¿no? Y la vas limitando, a alejarte de tu miedo sin darte cuenta que lo alimentas. Y se vuelve un círculo vicioso, ¿no? Un ciclo ahí que se alimenta entre que yo tengo una sensación de bienestar pasajera cuando me alejo de mi miedo, sobre todo de estos miedos irreales, de estos miedos que no van a pasar, de estas cosas que solo me hacen sentir miedo, pero que en realidad son absurdas. Entonces tengo una sensación medio de bienestar temporal hasta que otra vez pues tengo un ataque de pánico, un ataque de ansiedad, sucede esto, aquello, me recuerda mi miedo y entonces hago algo más grande para alejarme más. Y se vuelve un ciclo ahí que se alimenta hasta que decides afrontarlo. Y esta es la parte interesante, porque el miedo en realidad se termina y la respuesta es no. Porque el ser humano tiene implícita esa emoción. O sea, la emoción del miedo siempre la vas a tener. O sea, yo no conozco hasta ahora y no sé si vaya a conocer a alguien que diga yo no le tengo miedo a nada, ¿no? Yo nada, y yo no conozco a nadie. Ya sean miedos reales, como pues le tengo miedo a las alturas o le tengo miedo a volar, o ya sean miedos que pues medio absurdos, ¿no? La mente es tan poderosa que hay gente que de pronto justo yo le tengo miedo al fracaso, ¿no? Dicen. Y como le tengo miedo al fracaso, pues tu mente empieza a actuar de una determinada manera que te hace fracasar. Porque ese miedo al fracaso ya te lleva a... ¿Cuál es el miedo al fracaso? Pues en realidad no llegar, ¿no? O sea, en realidad a fracasar en el intento de hacer algo. Y más que abonar a que no fracases, es lo contrario. Te acerca más a esa posibilidad. Te acerca más a la posibilidad. Nosotros, pues cuando vamos a competir, pues no, en realidad el miedo no es a que te gane, ¿no? No es a fracasar, el miedo es a que te pegue, ¿no? O sea, pero no vas pensando en fracasar porque definitivamente si vas pensando en que tienes miedo a fracasar, vas a fracasar porque tu subconsciente te va a mandar una forma de actuar que te diga, mira, pues vas a fracasar. Claro. Oye, antes de pasar la oportunidad, quiero saber a qué le tienes miedo tú. Híjole, pues yo creo que a muchas cosas, ¿eh? O sea, te parece que a muchas cosas. Parece que no, ¿no? Pero, no, le tengo miedo a muchas cosas. Creo que una de las cosas a las que más le tengo miedo yo es a fallarle a la gente que está cerca de mí. Eso me puede muchísimo. Te lo conté, estuvimos hablando un poco de lo del torneo que hicimos y demás. Y yo te dije, salí con una sensación bien agridulce, ¿no? Porque yo creo que mi miedo o esa sensación o esa situación que abona mi miedo de fallarle a las personas es que me exijo demasiado, ¿no? O sea, yo cuando tú confías en mí quiero entregarte lo mejor de mí, ¿no? Okay. Entonces, si yo te invito a un lugar, a mi casa, a un evento, a lo que sea, yo quiero darte lo mejor y si algo sucede, pues mi miedo es fallarte, como que digas, chimps, el sensei, ¿no? Y resulta que esto o aquello. Entonces, es un gran miedo y que te soy honesto, he ido trabajando. Yo te voy a contar, les voy a contar a todos. Yo siempre había querido tatuarme. Y pasaron 5 años, 4 años después de que yo tuve la academia, hasta que me hice mi primer tatuaje, que fue uno chiquito en el pie. Y te voy a decir por qué. Porque yo tenía miedo a fallarle a mis alumnos y que dijeran, ¿cómo el sensei está tatuado? Aunque no es nada malo, porque pues tener un tatuaje no es nada malo. Hoy en día mucho menos, la gente es mucho menos prejuiciosa con ese tema de los tatuajes. Pero te lo juro que yo no lo hacía por eso. Y cuando me hice mi primer tatuaje, fue un tatuaje chiquito en el pie. Y lo ocultaba todo el tiempo, ¿no? O sea, ni quería que se me levantara el uniforme para que no lo vieran, para que todo.
Y no era el miedo a que me vieran tatuado, era el miedo a que sintieran que les fallé. Entonces, parte de romper ese miedo fue afrontarlo diciendo, está quitando mi libertad, porque yo siempre he querido tener un tatuaje así, aquí, porque significa esto para mí, y el hecho de que me limite ya me está afectando, ¿no? Uh-huh. Y así he tenido, no lo he superado, todavía hago muchas cosas que no debería por no fallarle a las personas. Sobre todo tengo un tema de no fallarle, por ejemplo, a mis alumnos. Es como mucho de, no, ¿cómo crees? Tengo que estar, tengo que ir, tengo que hacer, tengo que esto, tengo que el otro, porque si no va a pensar que le fallé, uh-huh. ¿no? Y eso me puede mucho. Creo que todos mis alumnos que me están escuchando sabrán que soy así, ¿no? O sea, que intento dar siempre lo mejor por el miedo a fallar. Y a veces me sale en contra, ¿no? Yo creo que no somos tan diferentes, Sensei, ¿eh? Es que es un tema bien así. Y luego he tenido miedos como un poco más reales, ¿no? Uh-huh. De que ya he vencido. Por ejemplo, yo le tenía pánico a las alturas, ¿no? Uh-huh. Pánico. O sea, tú decías así como el sensei, ¿no? Y todo. Y subirme una escalera, espérate, ¿no? Porque no. Y el miedo se vence afrontándolo, ¿no? Entonces un día me vi escalando 80 metros. Y no sabes cómo me temblaban las piernas, ¿no? Sobre todo cuando volteé hacia abajo, me temblaban las piernas. Uh-huh. Porque pues definitivamente el miedo era caer, ¿no? Claro. y ese miedo a las alturas. Lo superé tanto que me hice aficionado de hacer rappel, de hacer escalada, de hacer muchas cosas. Y la vez que dije, ya lo logré, uh-huh. ya superé este miedo, no lo superé porque el miedo no se supera, ni se vence, ni se acaba, ni desaparece. Se controla. Uh-huh. Así les digo yo a todos. El miedo no se acaba, se controla. Supe que lo había podido controlar cuando iba subiendo esa misma montaña y me paré a los 50 metros, me anclé, me solté, saqué mi teléfono y me tomé una selfie. Ahí dije, ya lo controlé. Okay. ¿Por qué? Porque ya hice algo fuera de lo que había hecho anteriores veces, que era, pues voy a subir para vencerme, y entonces iba yo, sube, no voltees para abajo, sube, porque ya quería que se acabara. Cuando me permití disfrutarlo, anclarme, voltear, grabé un video, dije, ya lo controlé. Y recordé algo que dice Will Smith, lo dice en su libro, pero lo había hecho antes en una entrevista: la felicidad está ahí, justo detrás del miedo. Wow. Suena más fácil de lo que yo creo que fue, ¿no? Y resulta para cada uno, pues, encontrar esa felicidad detrás de nuestros miedos. No es algo que yo creo que podamos lograr de un día a otro, ¿no? Sí, creo que es un proceso. Uh-huh. Creo que es un proceso, pero no puedes enfrentar el miedo huyendo de él. O sea, esa es la realidad, ¿no? Tú tienes miedo a algo, hay que afrontarlo. O sea, hay que mirarlo de frente y hay que ver por qué le tienes miedo. Y tengo por aquí, me voy a permitir leer esto que escribí porque lo escribí como cómo afronta la psicología el tema del miedo, ¿no? ¿Cuáles son? Porque hay gente, y te lo digo definitivamente, hay gente que tiene tanto miedo que se convierte en un miedo disfuncional, una fobia, que tiene que ir a terapia. Uh-huh. Tiene que ir a terapia, y yo te invito a que si ya algo está limitando tu vida, pues busques ayuda profesional. Uh-huh. Y es importante estos pasos que sigue la psicología para ayudarte a vencer un miedo o una fobia, ¿no? A volverlo otra vez un miedo funcional. Okay. El número 1 es identifica. ¿Cuál es el origen de ese miedo? Hay que identificarlo. ¿Por qué me empezó a dar miedo subirme a un elevador? ¿Desde cuándo? ¿Cuándo pasó? ¿Cómo? ¿Por qué? El segundo punto es entender ese origen. ¿Cuál fue la emoción que sentí en ese momento? O sea, ¿cómo me sentí cuando pasé esa situación? Lo que tú me decías, por ejemplo, de tu papá, ¿no? ¿Cómo te sentiste cuando tu papá hizo cara de me fallaste? A lo mejor no te lo dijo, ¿no? Terrible, güey. O sea, como la persona menos valiosa del mundo. Claro, y eso lo llevas a tu vida actual diciendo, el día que yo le fallo a un cliente me voy a sentir igual que como me sentí esa vez. Uh-huh. Y yo no quiero sentirme así, por eso le tengo miedo a fallar, ¿no? Ahora hay que entender cómo está funcionando ese miedo en mí. Tu papá, ya entendiste la emoción, ¿cómo funciona en mí? ¿Qué me hace hacer? Pues me hace ser perfeccionista. Uh-huh. Y eso me lleva a lo mejor es un ejemplo, ¿no?
largas horas de trabajo, cargas de trabajo pesadas, dar más de lo que debería. O hartarme del trabajo, ¿no? O O sea, es- porque es estás claro. tan clavado que de pronto ya llegas a un punto donde dices, ya, no lo aguanto. O estar, que esa es otra que le pasa a muchas personas, estar a la agenda de los demás. Oye, Jorge, necesito esto. Y como tú no quieres sentirte como te sentiste esa vez, dices, órale, lo hago. Cuando deberías de decir, no, porque yo tengo una libertad, tengo una agenda, tengo una... Pero ya entendiste ahí cómo funciona tu miedo. ¿Qué te hace hacer o qué te hace no hacer? A lo mejor ese mismo miedo pudo haber sido en que tú, a lo mejor creo que lo canalizaste de la forma más positiva posible, ¿no? Te volviste alguien trabajador, entusiasta, perfeccionista, pero a lo mejor también pudiste caer en depresión y en entonces no hago nada. No intento nada, o sea, me quedo inmóvil para no fallar, porque si me muevo y si fallo me voy a sentir igual. Ya he estado en esos momentos. Y es triste, ¿no? Ujú. Porque ya se convierte en algo que dices, ¿cómo lo voy a vencer? Y el cuarto punto para afrontar esto es darle un objetivo positivo, justo como tú lo hiciste. ¿Cómo canalizo ese miedo a volverlo otra vez positivo? Ok, ese miedo creo que para ti fue funcional igual que lo es para mí, hasta cierto punto. Porque nos hace trabajar bien, dar lo mejor de nosotros, etcétera, etcétera. Y le damos un objetivo positivo. No dejamos que nuestro miedo nos paralice, que nuestro miedo nos inhabilite. Y así es como se acaban los miedos, viéndolos de frente y afrontándolos. Y ahí es cuando te conviertes. ¿Por qué nos da miedo volar esto, las alturas? Porque sale de nuestro control. Ujú. Y cuando algo sale de nuestro control, nos da miedo. Y ahí viene el miedo a lo desconocido, el miedo al cambio, ¿no? De pronto a lo mejor tú estás persiguiendo un puesto y te dicen, perfecto, ya lo tienes que mudarte a Tailandia en una semana. Y el 90% de personas a lo mejor dicen, no, pues muchas gracias. Porque es el miedo es otro país, es desconocido, es un cambio, es muchas cosas. Ahí vas a encontrar valor. Y voy a citar la frase de Nelson Mandela, que me encanta para terminar este episodio, que dice, aprendí que el coraje, que el valor no es la ausencia de miedo, sino el triunfo sobre él. El hombre valiente no es aquel que no siente miedo, sino el que conquista el miedo. A conquistar los miedos, Sensei. Como debe ser. Nos vemos en el próximo episodio.